En la Fundación Exit trabajan por la inserción laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad y por su retorno al sistema educativo. Lo hacen a través de proyectos que aportan valor a las empresas y que además potencian el trabajo en red. Su director, Nacho Sequeira, compartirá la experiencia de la primera formación profesional dual para jóvenes en riesgo de abandono educativo. Gracias. Pues muchas gracias a Madi Pesmen por invitarme. Yo antes de empezar, para asegurar que estamos todos, ¿podéis levantar la mano los que consideréis que venís más del tercer sector? ¿Y la gente que considera que vendría más del mundo de la empresa? Vale. Lo digo porque es, bueno, como muchas veces me toca dar, ¿no?, charlas de este tipo, me gusta empezar así, porque la formación dual va de dos. Y creo que es un buen punto de partida, ¿no? Entender que a veces esto le interesa más a una parte que a la otra y que el reto que tenemos hoy, y tal como he planteado la presentación, es ver cómo podemos dotarnos del máximo de argumentos para que de aquí 2 años, cuando haya una sesión de estas, estemos al 50%. Venga, explico muy rápido algunos datos de contexto que además algunos ya comentaba Marcel. Si miramos el paro juvenil de menores de 25 años, es verdad que seguimos prácticamente doblando la media de la Unión Europea, pero es verdad que estamos lejos de los peores momentos de la crisis, donde llegamos a estar al 56%. Lo mismo con el abandono educativo temprano. Estamos llegando ya a un 18%, en el peor momento de la crisis estábamos en el 31%. Con lo cual, no nos podemos relajar, estamos mal, pero es verdad que estamos mucho mejor de cómo hemos estado en otros momentos. Sí que no he podido evitar, estando hoy en Palma, sacar este gráfico del Ministerio de Educación, que ¿no?, publica cada año datos del curso anterior, en este caso el 16-17. Si miramos por comunidades autónomas la tasa neta de escolarización a los 17 años, vemos que las Islas Baleares están en la última posición con una tasa de escolarización del 80%, mientras que el País Vasco estaría con un 97,8%. Lo hablaremos más adelante, pero yo creo que esto tiene mucho que ver con el rol de las empresas y con la apuesta estratégica por algunos sectores que atraen más o menos a estos jóvenes con bajo nivel educativo. Y creo que es algo que igual no soy el más indicado, pero que los que estáis en la isla, pues vale la pena reflexionarlo. Otro gráfico que me parece que es interesante, forzando un poquito la situación, es un gráfico un poco provocativo. Estamos comparando datos del Eurostat de cuál es el nivel formativo de la población en un país con edad entre 30 y 34 años. En España, el dibujo se parece mucho a un reloj de arena. Al final lo que tienes es una base importante de un 35% de población que no ha pasado de ese nivel de educación básica. Mientras que tenemos un 40% de gente que está con un nivel de educación superior, ¿no?, lo que sería pues, grados superiores o universitarios. Y en cambio, una parte media de formaciones, ¿no?, de bachillerato o grado medio que está en un 25%. Mientras que de forma, insisto, provocativa miramos la realidad de Alemania, bueno, pues un 13% de esa formación básica, un 33% universitaria y más del doble en formaciones intermedias. Aquí pueden haber teorías de muchos tipos, ¿no? Yo el otro día en una jornada de formación dual, el director general de Formación Profesional de Cataluña lanzaba una idea que creo que es interesante, ¿no? Decía, al final, la FP que tenemos ahora no deja de ser herencia de unas bases que se pusieron en los 90 con la LOCSE. En ese momento, en los 90, tú lo que tenías, simplificando mucho la situación, era un tercio de la juventud que se iba hacia el bachillerato pensando en la universidad, un tercio que sacaba peores notas que se iba a la FP y entendía que entonces tenía que ir a la FP, y un tercio que lo que quería es ponerse a trabajar. Y ese tercio, a medida que ha ido avanzando el tiempo y sobre todo a través de la crisis, de esas 3 posibles salidas nos hemos quedado con 2 posibles salidas. Porque ya no había posibilidad de empleo, con lo cual ese tercio que antes iba al empleo deja de poder ir al empleo. ¿Dónde hemos fracasado? Creo que hemos fracasado los centros educativos, las entidades sociales, las empresas, los sindicatos, las patronales, en lanzar una respuesta un poquito más adaptada a esos jóvenes que lo que quieren es trabajar y si no hay trabajo, lo que te están demandando es una oferta formativa mucho más flexible, mucho más adaptada, mucho más práctica para no acabar inactivos. Y yo creo que ese es el reto que tenemos y es donde estamos sobre todo en Fundación Exit, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir en los próximos años
evidentemente, ¿no? Nosotros a un nivel muy, muy pequeñito, pero intentando lanzar esas iniciativas que puedan ayudar a mejorar esta realidad. Por contra, cada 2x3 vemos en las noticias pues bueno, titulares como que España necesitará en 2030 más empleados con estudios de FP que universitarios. Genial. A 6 de cada 10 empresas les cuesta encontrar empleados. Esto no lo entiendo. Si estamos hablando de estos niveles de desempleo juvenil, ¿cómo le puede costar a una empresa encontrar empleados? Informes como el de la OCDE que ponen mucho foco en las skills, las competencias, y en este caso hablan mucho de competencias transversales, de habilidades, y ponen el foco de que muchas veces tenemos a muchos universitarios, pero cuando rascas de verdad cómo están estos universitarios a nivel de competencias transversales críticas para las empresas, están a un nivel muy bajo. Y hay una frase que para mí es muy potente, que la gente contrata por competencias técnicas, despide por competencias transversales. Y en España hay una obsesión por necesito, pues cuanto más títulos tengas, mejor. Para servir café, me da igual. Si eres ¿no? antropólogo, pues darás conversación. No, pues, ¿qué es lo que pasa? Que luego al final tienes a alguien que está amargado porque en realidad no querría estar ahí, se habla de la sobrecualificación, ¿no? O que yo creo que lo podríamos mirar al revés, el no poder dar realmente a cada persona la oferta de trabajo que merecería. ¿Qué hacemos en Exit? En Exit, y lo digo para entender todo lo que os explicaré después, ¿no? Desde el año 2000 nacimos con la misión de combatir esos dos grandes problemas, el abandono escolar prematuro y el paro juvenil, pero de una manera un pelín diferente a la habitual. O sea, nosotros somos 30 personas, estamos en Barcelona y Madrid, actuamos hasta en 12 ciudades españolas y con ese equipo muy pequeño lo que hicimos desde el principio, y fue un poco la obsesión del fundador, es decir, él venía a hacer muchos años de voluntariado en el barrio del Raval, que para el que lo conozcas como una especie de laboratorio de innovación social. O sea, yo creo que la densidad por metro cuadrado de ONGs en el Raval debe ser la más grande en el mundo entero. Y este pobre hombre se pasó un año entero queriendo hacer de voluntario y no le daban personal para ayudar. Y dijo, esto no tiene ningún sentido. O sea, aquí hay demasiada gente queriendo ayudar, cuando a lo mejor en otros barrios a lo mejor no hay nadie. Y él dijo, quiero montar algo, quiero montar una nueva entidad. Empezó a hablar con gente que llevábamos trabajando mucho tiempo en el mundo social y dice, ¿qué tiene sentido que haga? Partiendo de dos premisas. Una, optimicemos recursos. O sea, no quiero montar otra nueva entidad en un barrio donde hay 50 entidades. Ayudarme a entender dónde hay un gap, dónde hay un vacío que pudiera complementarse. Segundo, en todos los años que llevo de voluntario no he visto ni a una empresa. La gente lo que hace es firmar talones, enviártelos y no me marees. Quiero que me ayudéis a diseñar proyectos donde la empresa de verdad se arremangue, que sea algo un poquito más. Y así se crea una fundación con un patronato que es un mix de mundo social y empresarial y donde básicamente hemos puesto el foco en ver cómo conectamos a las entidades sociales o institutos públicos que están trabajando con estos jóvenes, con lo cual nosotros nuestra oficina es de 100 metros cuadrados, no necesitamos más, porque la mayoría de la actividad tiene lugar o en esos institutos o en esas entidades sociales o directamente en las empresas. Y nosotros, el foco, el dolor de cabeza está cada día en ver cómo diseñamos proyectos que de verdad conecten a estos jóvenes, que su punto de partida es una experiencia de fracaso escolar, con la empresa. Y lo hacemos básicamente a través de 3 proyectos, que el código de colores del logo no es gratuito, ¿no? El proyecto Coach se centra sobre todo en cómo formamos a voluntarios de empresa para que cuando el joven está en una FP básica le pueda dar un mensaje de hacia dónde hay empleo, elevar un poco las expectativas laborales. Hay muchas estadísticas que te dicen que el fracaso escolar va muy vinculado al nivel formativo de los padres. Si tú no tienes referentes que te planteen según qué retos, pues tú mismo es que no te planteas esos retos. Entonces, es muy importante romper ese techo de cristal, que tengan referentes diferentes y, si todo va bien, cuando salten al grado medio, que ese salto no sea un triple salto mortal. Porque sabemos, y aunque cuesta tener datos, y lo comentamos antes con Marcel, hay muy pocas administraciones que sean transparentes y den los datos, cuántos jóvenes que pasen de una FP básica a un grado medio superan ese grado medio. Yo no he encontrado estadísticas y llevo unos cuantos años en esto, ¿no? Y luego hay otra parte que también comentaba antes con Marcel, que es cómo trabajas en el punto final de ese grado medio el concepto de marca personal y red de contactos. Grandes especialistas del mercado laboral, como los ADECOs de turno, te dicen que el 80% de las ofertas de trabajo en este país no se publican. Y más en un periodo de crisis, lo que funciona es el boca a oreja, ¿no? Entonces, hay tal cantidad de gente buscando trabajo que muchas empresas o tienen músculo con un departamento de recursos humanos o lo que hacen es tirar de contactos. ¿Conoces a alguien que, si tú no tienes una red de contactos bien posicionada en el mercado laboral, te estás perdiendo el 80% de esas ofertas de trabajo? Si tú no tienes un mensaje potente, cuando por fin consigas una entrevista, pues muchas veces no vas a conseguir el trabajo, ¿no? Con lo cual, trabajamos muchísimo todo eso
Porque, ¿no? Decía Marcel, en Alemania, en la FP Dual, el alumno se busca su propia oferta, ¿no? De trabajo. Bueno, para buscar una oferta de trabajo, lo que has de saber es cómo te comunicas online y offline con el mundo mundial para que sepan que estás en disposición de aprovechar esa oportunidad. El proyecto que hablamos ahora es el proyecto Duo, que está muy centrado en ese salto a la FP de grado medio, y luego lo que tenemos también es lo que llamamos como una especie de fast track, que en este caso sería más el formato, en nuestro caso, de CPs. Y yo hoy vengo a hablar, pero vengo sobre todo luego a escuchar cómo lo veis solucionado, porque eso no lo hemos solucionado nosotros. No hemos sido capaces, el CP nos quedamos en el nivel 1. No hemos sido capaces de convencer a las empresas de hacer ese itinerario, con lo cual yo que hablé rápido voy a escuchar lo que tenéis que explicar. Bajo nuestro punto de vista, yo no soy... no tengo la cabeza que tiene Marcel, con lo cual aquí hablo solo de experiencias. Experiencias, eso sí, de 27 años trabajando con estos jóvenes. ¿Por qué creo que uno de estos chavales fracasa en ese salto al grado medio? Por un fallo en la orientación profesional. O sea, yo creo que los jóvenes, y lo creo y lo vivo cada día, llegan a un grado medio y en muchos casos no saben cómo han llegado ahí. Es decir, no ha habido un trabajo sistemático con unas metodologías contrastadas para ver cómo se trabaja la orientación en nuestro país, y creo que ahí hay un margen de mejora, mirando hacia afuera qué se hace en otros países o mirando qué centros realmente son excelentes en el sentido, pero sin una buena orientación profesional, el joven aterriza, muchas veces además, en centros que además acaban siendo a veces su segunda o tercera opción. Nosotros ahora estamos entrando en grados medios y le preguntas a un chaval por qué está ahí y dice, era el que tenía por mi barrio, era el que iba a mi colega, pero tú sabes, pues no sé muy bien de qué va esto. Tercer problema que creo que, ¿no?, que puede explicar muchas cosas, el bajo nivel en competencias instrumentales. O sea, al final, lo que se llama la patada hacia adelante. Un 30% de nuestro alumnado pasa a la primaria sin niveles básicos de lectoescritura. Y es patada hacia adelante. No he podido con esto, que se lo coma otro. Eso se va haciendo una bola de nieve y llega un momento cuando el chaval llega al grado medio le empiezan a meter un poco de caña y el chaval se deshincha y se va por patas porque no llega. O sea, al final, si tienes que ser electricista, algo has de saber porque es que si no, puedes liar la gorda, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, ver cómo se asegura y se trabaja para que unos mínimos estén consolidados. ¿Qué pasa además cuando este joven llega con alguna o varias de estas causas y se encuentra con un modelo formativo que es muy académico, ¿no? Y aquí un poco haciendo la comparativa, la educación primaria, que a lo mejor venía de un modelo más académico en los últimos años, ha ido migrando, ¿no?, dando un peso mucho más competencial a trabajar por proyectos. La FP, que teóricamente es la formación que debe estar más adaptada a proyectos a la realidad del mercado laboral, es hoy en día muy academicista. Intentar cambiar el currículum de una FP es prácticamente una misión imposible. Con lo cual, si el joven o la joven llega al aula y se encuentra otra vez aula, otra vez formato academicista, no ve empresa, no acaba de entender de qué le están hablando, es que se lo estamos dando a bandeja para que abandone, ¿no? Si no se diera en ninguno de estos casos, aún así hay jóvenes que abandonan por motivos económicos puros y duros. Jóvenes con situación de vulnerabilidad social que lo que te dicen es, y lo comentaba Marcel antes, si el coste de oportunidad de mantenerte en el aula es elevado, te vas del aula. Eso en la crisis yo creo que ha sido de las cosas que sin quererlo, ¿no?, ha mejorado los índices de retención de estos jóvenes y ha bajado el abandono educativo temprano. Ya veremos qué pasa si realmente salimos de la crisis todos y empieza a haber otra vez un pool de estos jóvenes desde el mundo de la empresa. Esto es importantísimo porque aquí no hablamos de un modelo de becas que cubra una matrícula, hablamos de un modelo de becas que cubra un coste de oportunidad. Si no existe eso, habrá una parte de los jóvenes y las jóvenes que dejarán las aulas porque al final han de llevar dinero a casa y no hay más. Y el último elemento que creo que es importantísimo es la diversidad en el aula. Y la diversidad en el aula quiere decir, por ejemplo, algunas comunidades, ¿no?, que reservan las plazas para jóvenes de necesidades educativas especiales, jóvenes que ocultan esa condición porque si no están sujetos a un cupo, y de repente en el aula, que se supone que podía haber 2 jóvenes con necesidades educativas especiales, ¿no?, en la práctica hay 5 o 6 con necesidades educativas especiales. Hablamos de jóvenes de orígenes culturales diversos que muchas veces también pues se encuentran, ¿no?, con una serie de situaciones que requieren de unas habilidades por parte del profesorado que no siempre existen. Hablamos de situaciones sociales, límite, que los profesores nos dicen, es que yo no sé cómo manejar esta situación. Tengo a un chaval desesperado porque lo desahucian. Tengo un chaval, como les decía el otro día en un centro, durmiendo en una caseta de estas de obras porque se ha quedado. Bueno, hay 1000 situaciones que ahí cada vez más los profesores dicen, oye, yo estoy desbordado,
están los presupuestos como están, está la cosa como está, y cada vez me encuentro con aulas mucho más complejas de gestionar. ¿Qué es lo que intentamos nosotros en una primera aproximación trabajar? Toda la parte de orientación con el proyecto Coach y luego toda la parte de ver cómo poder hacer que una vez en el aula de grado medio pasen cosas más conectadas con el mundo de la empresa, cómo poder meter algo, el tema económico con un sistema de becas y cómo apoyar a los profesores en esa gestión de la diversidad en el aula. Y eso es lo que hemos hecho en el proyecto EDUO desde el año 2011. En el 2008 nos invitó la Cámara de Comercio Alemana a una jornada de formación dual. Volvimos emocionados, pero como decían antes, esto no es Alemania. El tejido industrial no tiene nada que ver, el tejido empresarial en general tampoco. Y entonces lo que intentamos es ver qué es lo que se podía hacer. En ese año todavía no estaba ni regulada la dual, con lo cual las primeras aproximaciones a la administración pública fue esto que queréis hacer no se puede hacer aquí. Por tanto, yo separaría ese periodo que llamaríamos predual, cuando empezamos a hacer cosas sin tener un marco demasiado claro de qué es lo que podíamos hacer. Una segunda fase donde sí por fin empezamos a firmar convenios de FP dual oficiales, los primeros en Barcelona y Madrid, para jóvenes en riesgo de abandono educativo. Y ahí, pues en el 2014 en Barcelona, en el 2017 en Madrid, pensar que en Madrid la FP dual a grado medio ha llegado hace 4 días. La FP dual solo se planteaba en el grado superior, solo se planteaba con un modelo de excelencia para el mejor de la clase. Entonces, eso también ha dificultado mucho la implantación. Y ahora estamos en un modelo postdual y ahora os explico por qué. En el modelo predual, el que empieza en septiembre de 2011, nosotros teníamos claro que queríamos un modelo que nos permitiera pagar una beca al joven, tener a la empresa mucho más conectada desde el primer momento a poder ser, alternando esa formación en el aula y esa formación en la empresa, teniendo la empresa diseñando o codiseñando currículum, o sea que no, la lógica, que yo creo que la gente a veces se lía, la dual es, bueno, son unas prácticas, pero ahora te las pagan. No, y la empresa vuelve a ser el receptor del final del proceso formativo. La dual bien entendida es la empresa está al principio de todo explicando qué es lo que necesita, el centro educativo explicando qué es lo que tiene en el currículum y cómo se cruza eso para que realmente la experiencia formativa esté alineada con el mercado de trabajo, pero ojo, sea lo suficientemente general para no limitar al joven luego a que solo sepa hacer lo que quiere esa empresa, ¿no? Por lo tanto, lo que intentamos también nosotros en ese primer momento es ver si se podía hacer una pasarela entre la FP básica y el grado medio, porque en las transiciones es donde más perdemos a los jóvenes. Y entonces intentamos ver si había un modelo que nos permitiera hacer esto. Y luego, el rol de la empresa, evidentemente, era formar haciendo, pero también le pedíamos que diseñara una serie de masterclass a todo el grupo aula para ir trabajando algunas de las competencias técnicas y transversales más relevantes. Con todo esto empezamos, ¿no? Unos años a probar esto. Insisto, la administración nos dijo, esto no se puede hacer, si lo vais a hacer os vamos a poner a alguien a vigilar que esto no sea un estropicio. En todos estos años, y eso también quede claro, cero financiación pública, o sea, todo lo que es el modelo que os estoy explicando, durante todos estos años, cero financiación pública. Todo ha sido financiación de filantropía o las propias empresas. En el 2014, después de unos años vigilándonos la Generalitat, dijeron, bueno, pues lo que están haciendo no está tan mal, seguimos sin poner un euro, pero volvemos a firmar algo para que esta gente no acabe cualquier día en un titular de periódico diciendo que estamos haciendo algo absolutamente ilegal. Lo que se firma es un convenio a 3 bandas, centro educativo, con la Generalitat en este caso, empresa y nosotros, en el que en ese grado medio de 2.000 horas, más o menos unas 1.000 horas las pasaban en la empresa, donde además en el crédito de síntesis de ese grado medio el joven trabajaba con ayuda de los store managers de Desigual, con lo cual no era solo que el joven fuera hacia la empresa, sino que la empresa tenía que ir hacia el centro, donde había un primer encuentro, ¿no? Una primera entrada del joven en la empresa con las FCTs en el primer año, con las prácticas del primer año, que esas no están remuneradas, pero había una beca de transporte, y luego durante el modelo dual, durante la parte que estaba el joven en la empresa, lo que planteamos durante este tiempo es que hubiera 2 estancias en 2 tiendas diferentes. Una tienda que llamábamos más educativa, pues al final Desigual tiene claro dónde hay más tráfico, dónde menos, pues la primera entrada del joven era en una tienda más calmada, donde hubiera además responsables de tienda con un perfil más educativo, donde pudiera tener una acogida, una entrada más amigable, para en una segunda etapa ir a flagship, a tiendas que están en el centro de Barcelona, donde hay mucha caña, donde el joven o la joven tenía que poner en práctica todo lo que había aprendido, ¿no? Y en ese periodo, ahora lo veremos también, ellos optaban, aquí lo tenéis resumido, esto si queréis luego
os lo paso si queréis distribuirlo para no... Básicamente, en esas FCTs, pues eso era, ¿no?, esa fase de integración, y en la fase de consolidación hay los dos modelos. Tú puedes estar contratado, y es lo que acaba de explicar Marcel, o puedes estar con el modelo de becas. Es verdad que en nuestro caso estamos hablando de jóvenes de 16, 17, 18 años, cuesta mucho que una empresa apueste por el modelo de contrato. Y yo creo que ahí es donde a lo mejor hemos de trabajar. Lo ven mucho más claro con un modelo de beca y ahí es donde la opción que se escogió. Por lo tanto, de forma resumida, el joven o la joven está los 2 primeros trimestres del primer año formándose en el aula, pero ya estamos nosotros entrando para competencias transversales y para competencias técnicas con la empresa. Ir trabajando durante esos 2 primeros trimestres para que empiecen a ver empresa cuando antes. En el tercer trimestre se hace la FCT, las prácticas, y en el segundo curso ya está el joven en la empresa, pero también yendo en una alternancia con el aula y siguiendo toda la parte de tutoría y de píldoras formativas. En el 2017, como os decía, se firma por fin el primer acuerdo con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid con MAU San Miguel, que apuesta de forma estratégica por este modelo. Y además con MAU, después de una primera experiencia en Madrid, se ha ido replicando la experiencia en diferentes ciudades de España, tanto con grados medios como con certificados de profesionalidad. Con lo cual ahí también para nosotros ha sido una buena experiencia. De forma rápida y yo creo que aprendizajes o cosas que pueden funcionar. Hemos visto 2 modelos. Uno es con una gran empresa que lo hace todo in company, es Desigual el que distribuye, ¿no?, o asigna a los jóvenes en las diferentes tiendas de Desigual, pero un segundo modelo que yo creo que es muy potente y se ajusta mucho más a la realidad española. Una gran empresa que lidera e involucra su cadena de valor. Hablamos de que en Madrid, en Alemania, tienes entidades intermedias que ayudan a dar juego y llegar a esas pymes. En España eso está funcionando como está funcionando. Y yo creo que funcione mejor o peor, cualquier ayuda será bienvenida. ¿Por qué no empezamos a lanzar un mensaje a las empresas de que cuando piensen en FP Dual no piensen en las 4 paredes de su empresa? Porque todas estas empresas, porque si no las grandes te lo ponen muy fácil, ¿no? Es que yo cojo siempre perfiles más altos. Ya, pero tú en tu cadena de valor, con tus clientes o tus proveedores, tienes seguro gente que está contratando a chavales con mi perfil. Por lo tanto, tiremos de ese hilo. En el caso de MAU, pues lo que hace es involucrar a bares y restaurantes clientes suyos. Todo el mundo gana. O sea, MAU al final se pone una medalla y monta un proyecto en el que le da opción a colaborar en un proyecto RSC a pymes, que muchas veces lo de la RSC parece que no va con ellos, o les cuesta mucho ver cómo pueden llegar a eso, y les da trabajadores y trabajadoras formados perfectamente según lo que ellos saben que necesita el sector. Esos bares y restaurantes en el fondo tienen a alguien formado con toda la credibilidad del mundo, el centro formativo tiene todo ese trabajo conjunto y los jóvenes tienen la posibilidad de ir a restaurantes, a bares de primer nivel y habiendo tenido toda esa etapa formativa perfectamente trabada, ¿no? Estos son algunos datos del histórico durante estos años. Al final, esto mismo que os explica con MAU, en su día lo hicimos con Mutua Madrileña y talleres de chapa y pintura. En este caso sería más cadena de valor, pero en lógica proveedores. Y yo os animo a pensar, cada uno con las empresas que tenga tiro, qué posibilidades se os ocurren, porque yo creo que ahí hay muchas posibilidades y se pueden ir planteando, ¿no? Como os decía Marcel, nosotros estamos mirando tanto el nivel de continuidad de estudios, ¿no?, de los que pasan del primer año al segundo, pero también el tema de inserción laboral. Y la inserción laboral cada vez más no sirve solo con decir si han encontrado trabajo en algún momento del año siguiente, sino cuántos han llegado a firmar un contrato indefinido, que evidentemente es mucho más complejo dada la situación del mercado laboral actual. Para ir acabando, aprendizajes globales de estos años. Uno, evidente, con transferencia de competencias, tú tienes 17 interlocutores cuando quieras hacer algo de esto. Y esto pues tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Al final, la Dual ha aterrizado en cada comunidad autónoma como cada uno ha querido entender que tenía que aterrizar. Y eso quiere decir que el modelo que te sirve en un sitio no te sirve en otro. Cuando hablábamos con Pollo ayer y nos decía el ejercicio que está haciendo Amadí, ¿no?, para que una buena práctica llegue a cuantos más sitios mejor dando un llave en mano, esto ya está aprobado, esto legalmente ya sabemos cuál es la fórmula, que crezca, me parece importantísimo, porque si no la gente se desgasta, se quema y es prácticamente imposible que una buena práctica que ha funcionado en una ciudad, en un territorio, pueda replicarse en otros. España es un país de pymes, con lo cual lo que yo os explico, insisto, es una punta de lanza que se hace con grandes empresas, pero que te invalida a veces el llegar a una dimensión grande porque no es esa la realidad del país. Entonces yo creo que ahí hemos de
ir mirando cómo todo esto puede coger escala, involucrando a las pymes y siendo mucho más flexibles, pudiendo compartir un mismo aprendiz diferentes pymes, pudiendo trabajar toda la parte de la formación con entidades intermedias como pueden ser pues, los sindicatos, las patronales o buscar cómo se puede hacer. Todo el tema de la formación de tutores de empresa. No estábamos coordinados a ese nivel con Marcel, pero este es un drama. Al final todo el mundo te dice que es crítica la formación a tutores de empresa. ¿Quién está dando esta formación a tutores de empresa? En los últimos años nos hemos tenido que inventar manuales y formaciones de tutores de empresa porque es algo que al final se quedaba en tierra de nadie. Y al final el que recibe al joven o ha tenido una formación o ese joven, por lo menos el perfil de joven del que estoy hablando, esa primera recepción, ese primer acompañamiento, esa figura de mentor es absolutamente crítica. Otro aprendizaje, aquí os hablo de hostelería y os hablo de comercio, os hablo de sector servicios, os hablo de sectores que tienen muchos puntos a favor por el potencial que tiene nuestro país, pero también tienen luego un tipo de contratación muy concreta, marcada por la temporalidad y en algunos casos por la precariedad. Se está dando un desajuste entre oferta y demanda que no necesariamente sea en estos sectores. En cambio, a las entidades sociales nos está costando mucho entender cómo dirigirnos, cómo involucrar a empresas del sector industrial, del sector tecnológico. Muchas veces invalidamos directamente que nuestros colectivos puedan ir a estos sectores. Entonces, yo creo que ahí nos hemos de poner las pilas y entender cómo se puede trabajar con esos nuevos sectores. El punto de encuentro entre empresas y estudiantes interesados en la FP Dual. En el plan de choque yo leí, si es que lo leí bien, que una de las iniciativas era crear una web que fuera un marketplace entre empresas interesadas en ofrecer eso y estudiantes interesados en ese tipo de contrato. En Inglaterra esto funciona y ayuda a que los apprenticeship al final tengan un punto de encuentro, porque a veces se da ese desajuste. Empresas que entre que no conocen mucho y que luego tampoco saben muy bien, ¿no? Y jóvenes que, bueno, pues yo creo que eso es relativamente sencillo hoy en día, con toda la revolución digital, lanzar ese marketplace para facilitar que todos los que quieran aprovechar esta oportunidad la puedan aprovechar. Y luego otro elemento muy importante, en esa parte dual, pensar que depende de la comunidad, insisto, aterriza de una manera o de otra. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el primer año el chaval está en el aula, el segundo está en la empresa. Solo pasa una vez al mes por el instituto. ¿Quién hace el seguimiento a ese joven desde el centro educativo? Os aseguro que los profesores y las profesoras de los institutos, en lo último que están pensando ahora es empezar a pasearse por las empresas siguiendo a chavales. Se está haciendo un seguimiento muy, muy, muy justito de la experiencia de estos jóvenes en la empresa. Por todo ello, nosotros desde el 2017 le empezamos a dar la vuelta, necesitamos un nuevo modelo. ¿Por qué necesitamos un nuevo modelo? Porque cuando nosotros empezamos a ver que el chaval de la FP básica saltaba al grado medio y seguía fracasando en el grado medio y ya te metes, oiga, déjeme entrar en el grado medio, déjeme entender qué está pasando aquí. Cuando entramos en los institutos en el grado medio nos dicen el chaval abandona en el primer año, con lo cual la dual no me lo resuelve esto, porque la dual es en el segundo año, si es que hay dual en el segundo año, y el chaval abandona en el primer trimestre, por todos los problemas que habíamos visto antes. Si el chaval abandona en un porcentaje que puede estar entre el 30 y el 50% en el primer trimestre, ¿qué margen de maniobra tenemos? Mínimo. Por lo tanto, necesitábamos algo que no esperara al segundo año, que actuara en el primer año y, si me apuras, en el primer trimestre para reducir ese abandono. Ligado con esto, ¿no? Necesitamos una alternancia los 2 años. No nos sirve un modelo dual para este colectivo de jóvenes en el que el joven no vea a la empresa hasta el segundo año. No sirve, ya no está ese joven. Ya no está ese joven. Necesitamos una intervención sobre toda el aula. En el modelo que os decía con Desigual, la pasarela que hicimos entre FP básica y grado medio se basaba en que en esos grados medios, en 3 centros educativos, nos reservaban unas plazas. Pero claro, nosotros actuábamos en un grupo de 25 chavales sobre 5. Eso tampoco sirve. Al profesor le es más un mareo que otra cosa. Necesitas un proyecto que incida sobre toda el aula. La formación dual en educación, hoy en día un profesor ha de gestionar una aula en la que tiene algunos chavales en dual y otros en no dual. Eso es una locura. Por lo tanto, hemos de encontrar una solución que pueda actuar sobre todo el aula. Entendemos que la solución ha de conseguir empresas que hagan una apuesta estratégica por cantera y los datos que daba ahora Marcel pues seguramente pueden reforzar ese argumentario. Cuando una empresa dice que tiene desajuste entre oferta y demanda, dice, no, y no necesito nada un chaval espabilado, que tenga ganas. Mentira. Mentira. Cuando te acercas a la empresa y entiendes más de qué va ese desajuste, te están pidiendo siempre grados superiores. En el mejor de los casos llegan a aceptar un grado medio, pero están pensando en gente mucho más madura. Entonces cuesta mucho convencer a una empresa para que entienda que una apuesta estratégica puede empezar en un grado medio o incluso una FP básica.
han de ser empresas que se crean mucho en lo que están haciendo. Y ahí tenemos una gran dificultad, porque si no, al final, la lógica de la empresa española, y perdonarme en general, es la inversión cuanto más ligera, mejor. Si me das uno de grado superior y además es alto rubio con ojos azules, pues para adentro, ¿vale? El tema de las competencias. Yo como Marcel no voy a entrar ahora en todo el tema de la revolución digital, pero es que hemos de empezar a hablar de la revolución digital también, ¿no?, en estos foros. Lo que te está diciendo todo el mundo es que los chavales van a necesitar unas competencias porque el mercado laboral va a crecer, va a cambiar cada vez más rápido y esto ya no va solo de técnicamente ser muy bueno, sino tener una capacidad de adaptarte a un entorno muy cambiante, de ser creativo, de tener pensamiento crítico, que va a ser importantísimo. Y en el caso nuestro también, el nuevo modelo venía porque al final nuestro día a día en el modelo antiguo era perseguir a chavales por las empresas, porque eso no están haciendo las escuelas, formar a voluntarios de empresa, porque eso tampoco lo está haciendo nadie, hacer un seguimiento tutorial para todo el tema social, y eso no lo paga nadie. Eso la empresa te dice, oye, yo pago la beca del chaval, pero yo lo tuyo, pues que te lo pague la administración. Y la administración dice, pero yo es que no sé quién eres. Entonces, eso tenía que cambiar, ¿no? De forma resumida, lo que os decía, si un chaval que fracasa en la ESO salta a la FP básica y de ahí a un ciclo formativo en grado medio, la realidad actual es que en el primer curso no ve empresa, en el segundo curso o lo ve en formato práctica si no es dual o lo ve en la dual. ¿Cuándo se cae el chaval? En el primer curso, con porcentajes que están entre el 30 y el 50%. Pedamos y exijamos datos a la administración para ver cuándo realmente se está produciendo el abandono. Hay muy pocos datos de cuándo se está produciendo el abandono y en qué volumen se está produciendo el abandono en el grado medio. Este es una slide que lloré de emoción cuando por fin me la dio el Consell Català de la FP. Es algo tan sencillo como complicado de conseguir. Básicamente consiste en entender cuál es la media de inserción laboral de los egresados de cada una de estas familias profesionales, de cada uno de estos ciclos formativos, y qué media de alumnos acaba el curso. Y no hace falta ser Marcel Janssen para analizar estos datos. O sea, veis un desajuste clarísimo. Familias con muy buena salida profesional, en una aula que empieza con 30 jóvenes, acaba con 16, con 15, con 12, con 19. ¿Qué está pasando aquí? O sea, yo entiendo que alguien se vaya cuando no ve futuro, pero cuando tú le estás diciendo, oye, si es que está la empresa esperándote, ¿por qué se va la gente? Aquí, y fijaros, aquí no estamos hablando solo de hostelería y de comercio, estamos hablando de sectores donde la empresa te está diciendo que falta gente y, ojo, grados superiores la mayoría, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que esto sea una salida a corto plazo, pero hay un mensaje a las empresas, es decir, tú me estás diciendo que necesitas ese grado superior, yo te voy a contar una cosa, o hay un grado medio antes o estás perdiendo cantera. Entonces, invierte un poquito antes, haz un itinerario un poquito más largo porque acabarás teniendo a esa persona. Y acabarás teniendo a esa persona con un nivel de fidelidad superior que el que estás cogiendo ahora, que al final, como no has apostado por él a largo plazo, pues cuando le paguen 50 euros más en otro lado, se irá. El tema de las competencias del futuro del trabajo. Aquí no me detengo mucho, pero hay informes de todo tipo. Me voy al del el foro de Davos, que analiza y compara competencias críticas en el 2015 y en el 2020. Por poneros un ejemplo, la creatividad que estaba en el 10 pasa al 3. La negociación que estaba en el 5 pasa al 9. La inteligencia artificial ya negocia por ti. O sea, cada vez habrá menos margen para negociar, ya estará todo. Te sentarás, habrá un robot en la mesa y dirá, no hace falta que pierdan el tiempo, esto no, va así, bien. Pero en cambio, en el proyecto que estamos haciendo ahora, que ahora os explicaré, que va mucho más de design thinking, de creatividad, el otro día hablando con un profesor de un centro FP me decía, me encanta lo que hacéis, solo hay una cosa que no me gusta, el design thinking. Digo, ¿por qué no te gusta el design thinking? Porque estáis haciendo a los chavales pensar. Y un buen técnico industrial no ha de pensar, ha de ejecutar protocolos, porque si no la vamos a liar. Y tiene su lógica. Pero ojo, este es el mercado laboral que nos están pintando de futuro. O empezamos a hacer pensar a los jóvenes, incluso aquellos que van a estar en una cadena de montaje, o es que a lo mejor no estarán. Con todo esto también mirar, ¿no? Hay un trabajo que ha lanzado ahora la OCDE poniendo mucho énfasis en la parte de skills y analizan país por país cuál es el desajuste a nivel de habilidades, de competencias transversales, por oficio, y qué posibilidades hay incluso gente que ha de hacer un reskilling con esas competencias que tiene, a qué perfiles podría dirigirse. Bueno, es un tanto compleja de entender, pero si alguien tiene tiempo y ganas y motivación, pues está por ahí. Insisto, para acabar, nosotros lo que estamos haciendo ahora es, más allá de que haga
se puede hacer una dual en el segundo año de grado medio, estamos intentando que en el primer año de grado medio pasen ya cosas y esté la empresa desde el principio. Y ahí estamos lanzando con temas de Design Thinking retos educativos en los que entre la empresa en la aula desde el principio, plantee ese reto a los jóvenes, ese reto pueda ser motivante y haga que se minimice el fracaso. Y hay como dos grandes líneas para, ¿no?, conseguir esa motivación el primer año. Toda una parte masterclass, que son formaciones técnicas en las que los jóvenes salen del aula y van a la empresa y ven última tecnología, ven maquinaria, ven profesionales que intentarán enamorarles, ¿no?, para que ese oficio pues realmente les entusiasme y haya una retención de esos jóvenes en el aula. Y mentoría grupal, donde buscamos perfiles de mandos intermedios o directivos que puedan elevar ese techo de cristal, que puedan lanzar ese mensaje más motivacional y que minimice también las horas que estamos dedicando nosotros a ese seguimiento. ¿Vale? Para acabar ya así del todo, como intuía que iba a haber más entidades que empresas, no sé por qué, aquí, por si os puede servir, en todos estos años que llevamos en Exit, ¿qué argumentario hemos podido utilizar con las empresas? Y aquí, insisto, nosotros estamos trabajando básicamente con un perfil de empresa grande multinacional, con lo cual ese argumentario habrá que tunearlo un poco si con quien estáis es una pyme, pero creo que las ideas de fondo pueden ser igual de válidas, ¿eh? Importantísimo aquí, ¿quién es vuestro interlocutor cuando estáis hablando? No es lo mismo si estás en una gran empresa que hablar con un director general, con una persona de recursos humanos, con una persona de comunicación, con una persona de la fundación empresarial, porque las motivaciones son diferentes y seguramente tendrás que hacer más o menos énfasis en algunos de estos argumentos. Creemos que proyectos como los de Dual o los que os decía antes mejoran la comunicación intergeneracional y esto les preocupa sí o sí a las empresas. Entre otras cosas, porque viene una generación a la que no saben ni cómo le han de vender. Entonces, estés más o menos comprometido socialmente, que tú entiendas que dedicarle un tiempo a formar a tu gente para que se comunique mejor con las generaciones que vienen, sean millennials o zetas, es una inversión. Vale la pena, porque es que no se entienden. Y si no se entienden, te estás perdiendo cantera a futuro, están todos desesperados porque los millennials estos pues, no son fieles y a las que les dan un poquito más se van de la empresa, y a lo mejor es verdad, y a lo mejor es que tú no tienes las competencias para fidelizar a esta cantera de trabajadores y trabajadoras, ¿no? La mejora competencial y del ambiente laboral. Nosotros lo que vemos, y creo que Esmen seguro que aquí también podría, ¿no?, dar miles de ejemplos, las empresas que de verdad se lo creen y apuestan por colectivos que de entrada a lo mejor no son, ¿no?, los que se imagina recursos humanos como ideales para contratar, tienen con sus mandos intermedios que mejorar las competencias, porque al final has de dar lo mejor de ti para sacar lo mejor de la persona que tienes delante. Pero eso, rápidamente, tiene un retorno, insisto, mejora competencial que te sirve para ese colectivo con discapacidad, para ese colectivo con vulnerabilidad, pero que te sirve para cualquier persona con la que tengas que trabajar en tus equipos y mejora el ambiente laboral. Porque al final, una empresa que está apostando por colectivos que socialmente se considera que merecen, ¿no?, una atención especial, en unos momentos y unos años tan complicados como los que hemos vivido, yo creo que la percepción de los empleados ¿no?, y el ambiente laboral claramente mejora. Y va muy ligado con algo que les preocupa muchísimo a las empresas, que es esto del Social Employee Engagement. ¿Cómo consigo que mis empleados estén orgullosos de mí? En unos años en que las empresas han pasado a ser los malos malísimos de la película todavía más, algunas van locas porque de repente mole trabajar en esta empresa o en esta otra y eso no se quede solo en, ¿no?, palabras que pones en las paredes o en memorias de responsabilidad social corporativa que te hace una consultora, sino porque se viva de verdad con proyectos reales tangibles. Es una oportunidad para que la empresa de verdad apueste por proyectos sociales tangibles. Mejora de la comunicación intercultural. Muchos de nuestros chavales vienen de otros orígenes culturales. Insisto, te creas más o menos estos temas, tener una interacción con gente de otras culturas te ayuda, entre otras cosas, para vender más fuera. Y en un momento en que los mercados son globales, pues lo hablábamos también ayer en la cena, si tú has de irte a Marruecos a vender, pues es que a lo mejor has de entender, nos daban la anécdota ayer, de que en los primeros 15 minutos se habla de la familia, ¿no?, y si tú vas directo y entras mal, pues a lo mejor ya no has vendido. Pues fíjate que tienes aquí, en Palma, en Valencia, en Madrid, en Barcelona, gente con la que practicar y aprender y preguntar cómo se relaciona alguien cuando quiere vender en Marruecos. Y captación de talento fiel. Al final, yo creo que aquí lo que hemos visto, ¿no?, y se repite, y además si lo dicen las estadísticas, pues mejor que mejor, si una empresa apuesta, los jóvenes apuestan. No siempre, porque esto evidentemente no siempre,
pero yo os diría que un joven en situación de vulnerabilidad que es consciente que le han dado una oportunidad que no le daban otros, no se irá porque le paguen 15 euros más en la empresa al lado. Y eso yo creo que también es un mensaje importante de cara a las empresas. Y aquí, simplemente para acabar, pues todo esto que os he dicho, que a veces un PowerPoint lo aguanta todo, son imágenes de proyectos. Pensar que proyectos de este tipo pues ayudan pues, a la mejora de la competencia en el ambiente laboral, a la mejora de la comunicación intercultural, a la atracción de talento, y no hemos hablado, pero también en clave género. Estos proyectos también sirven para que chicas que ni se imaginan que hay un futuro en ese sector hablen con mentoras, con referentes. Pues, si yo estoy aquí, yo he hecho este itinerario, comunicación intergeneracional y toda la parte del orgullo de pertenencia. Pues gracias.